Buenas noches y bienvenidos una semana más a La Alameda. Ya saben, ese programa en el que intentamos hablar de Málaga, de las cosas que interesan a los malagueños, coproducido por 101 Televisión y el Periódico Sur, y que en esta ocasión, pues queremos hablar de una serie de asuntos que afectan a todos los ciudadanos y que tienen también su ramificación en la gestión autonómica y también en la gestión del gobierno central y que afectan a Málaga y su provincia. Y para hablar de todos esos temas, con una agenda bastante cargada, la verdad, la de esta noche, pues hemos querido hablar con una de las políticas andaluzas, malagueña y andaluza, que no es que tienen mayor influencia y mayor poder, sino que además están más informadas, porque no es otra que la portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Portavoz y consejera de Economía, Hacienda y Fondo Europeo. Su nombre no es muy largo, hay otras consejerías que tienen el nombre mucho más largo, ¿no? Muy corto pero intenso, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, antes de empezar con esos temas, desde que la nueva responsabilidad de portavoz da la sensación que desde que dejó Madrid, ¿no?, el Congreso de los Diputados y se pasó a la política andaluza, pues digamos que va como escalando cada vez más, ¿no?, más protagonismo, mayores responsabilidades, ¿no?, en el gobierno de la Junta, ¿no? Bueno, no diga que no, que... No, es verdad que la Consejería de Economía, Hacienda y Fondo Europeo ya era una consejería importante y además donde se habían unido dos consejerías porque antes estaban separadas, pero ahora con la decisión del presidente, de Juanma Moreno, de otorgarme la portavocía, pues es verdad que es un escalón más, ciertamente, pero al final yo no lo veo así, como un escalón más, es más trabajo. Más trabajo, más responsabilidad. Y más riesgos, ¿no? Porque eso de estar hablando todo el día, ¿no? Más exposición. Pero bueno, lógicamente hay que aceptar las decisiones del jefe y aquí estamos para lo que haga falta. Bueno, pues le vamos a preguntar, ya que es la portavoz, algunas cosas de las que piensa el jefe, ¿no?, o el gobierno. Y aunque hablaremos de financiación, hablaremos de todo el cupo catalán, de todas esas cosas ineludibles, ¿no?, que hay que hablar esta noche, pero hoy precisamente se ha publicado en Sur la información sobre esa petición que se ha hecho a la Junta de Andalucía para que Málaga se declare en Málaga la alarma habitacional, que la emergencia habitacional, que no es otra cosa que agilizar una serie de procesos que ahora son más lentos, con la idea de que se puedan construir viviendas con mayor agilidad. ¿Cuál es la posición del Gobierno en este sentido? Bueno, pues es verdad que la ley nueva que está preparando el Gobierno, que yo creo que verá la luz ya en los primeros meses. El Gobierno autonómico está preparando una ley de vivienda muy potente, fundamentalmente para facilitar y agilizar la construcción de vivienda. Hay que tener en cuenta que hemos multiplicado por 3 el número de viviendas que se han hecho en Andalucía desde que está Juanma Moreno en el Gobierno. Era fácil, ¿eh? Se habían construido 90 viviendas en 20 años. El Partido Socialista no había construido viviendas, esa es la realidad, ¿no? Se está preparando una ley de vivienda en esa línea para facilitar y agilizar la construcción de viviendas, y en esa ley había un plazo para presentar alegaciones. Fadeco ha presentado alegaciones, terminaba me parece que el 1 de octubre el plazo, sí. Ha presentado esta alegación de la emergencia habitacional, que en definitiva lo que supone es pues que haya una simplificación en los plazos para el desarrollo urbanístico, que haya pues una aceleradora, igual que hay una aceleradora de proyectos, donde los proyectos de interés estratégico reducen a la mitad toda la tramitación en cuanto a plazos, pues que también haya una aceleradora para estos plazos. Es decir, yo creo, en principio, no suena mal, pero la realidad es que yo estaba hablando con la consejera y me ha dicho que la consejera se reunió el lunes con Fadeco, les comentaron, o sea, Fadeco le comentó, Ignacio Peinado le comentó esta medida y que la tienen que estudiar, porque hay que ver desde un punto de vista jurídico si es posible, desde un punto de vista de seguridad, pero en principio así, tal y como yo he leído y he visto, no parece, no tiene mala pinta. De hecho, esta idea emana del propio Tribunal Supremo, ¿no?, que ya hablaba de la emergencia habitacional, de la necesidad de hacer cosas, ¿no? Incluso que yo creo que da la sensación de que las administraciones, que es verdad que ahora mismo están más sensibilizadas, pero no tiene la sensación de que las administraciones no han visto venir esta crisis de vivienda. Hablo en general, gobierno central, gobiernos autonómicos, no solo la Junta, y los propios ayuntamientos. Realmente la legislación
es complicada. Es decir, es que los trámites, usted lo sabe, cualquier desarrollo urbanístico puede tardar 10 años. Es que eso es una barbaridad. Entonces, pero tienes que cumplir la ley, esa es la ley. Entonces, a lo mejor lo que hay es que hacer una modificación a medio plazo, independientemente de que ahora, desde luego, se tome con carácter de emergencia, como hubo una emergencia en la COVID, como sí. ahí también, pues, emergencia en el tema de la sequía, y por eso tratamos de agilizar pues todas las obras de infraestructuras hidráulicas. Yo creo que es el momento de no de tomarnos en serio, siempre nos lo hemos tomado en serio, pero efectivamente los plazos son excesivamente largos y no dan solución al problema que existe, que es real. Y sobre todo en Málaga, ¿no? Málaga es una de las provincias de Andalucía, incluso de España, con mayores problemas en cuanto a la oferta de vivienda, ¿no? Ha comentado que desde que está el presidente Moreno Bonilla en la Junta se han triplicado la vivienda, pero la realidad, ¿no?, es que no da la sensación. La realidad es que la Junta de Andalucía ha traspasado al Ayuntamiento casi la responsabilidad de la construcción de viviendas protegidas. Es decir, teniendo la competencia los propios gobiernos autonómicos en materia de vivienda y de hacer valer, ¿no?, ese mandato constitucional del derecho a una vivienda, al acceso a una vivienda digna, realmente la Junta de Andalucía, independientemente de la aportación de fondos, no es que esté haciendo mucho, ¿no? Bueno, son convenios que se hacen entre la comunidad autónoma y los distintos ayuntamientos. En el caso de Málaga, creo que en la provincia se están construyendo 2.400, en la capital 1.000 de ellas. Se está también desarrollando la parte del Lagar de Olivero. Bueno, son convenios, es un modelo que se ha optado por ello, y al final lo importante es que se haga la vivienda. Da igual que la haga el ayuntamiento, que la haga la comunidad, que la haga el Estado, quien tenga más facilidad para hacerla y con mayor rapidez. Insisto, el problema fundamental es el suelo. El desarrollo urbanístico del suelo, y yo creo que ahí es donde tenemos que aplicar las soluciones, ¿no? ¿Y hay visos de que el gobierno de la Junta se plantee, ¿no?, agilizar todo ese entramado legislativo, toda esa exigencia burocrática, ¿no?, que tanto ralentizan los proyectos? Bueno, la propia ley que tiene que aprobarse a primeros del año que viene ya supone, por lo que me dice la consejera, debe de suponer cierta reducción, ¿no?, en los trámites, y yo creo que si se estudia esta emergencia habitacional que ha planteado Fadeco en cuanto pues a la reducción de trámites, en cuanto a que haya una aceleradora, yo creo que puede ser una buena solución. Pero, insisto, hay que estudiarlo, eso es lo que ha dicho la consejera. Está recién llegado a la Junta de Andalucía, por lo tanto, habrá que analizar desde un punto de vista jurídico la viabilidad. ¿Y qué le parece esa decisión del Gobierno, de la ministra, al afirmar que aquellas comunidades que no se sometan a la ley de vivienda, ¿no?, que está preparando el Gobierno central, pues que recibirán menos fondos? Bueno, pues el estilo que estamos viendo en el Gobierno de España, en el Gobierno de Sánchez, un chantaje más, porque al final el Estado tiene que llegar a acuerdos con las comunidades autónomas. Y luego, si quiere usted, podemos hablar del AIME, que es Sí. un proyecto de colaboración entre todas las administraciones. Cuando nos juntamos las administraciones, el proyecto es sólido y el proyecto sale adelante, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es hablar con la comunidad autónoma, hay que consensuar, hay que dialogar, pero imponer chantajes, cuanto además lo que está imponiendo es algo que no es de obligado cumplimiento. La ley de vivienda a nivel nacional tiene una serie de defectos importantes. Uno de ellos es que no protege al propietario, protege más al ocupa que al propietario, pero luego también en cuanto a la regulación de los precios, a la limitación, en fin, una serie de... es demasiado intervencionista y bueno, no es de obligado cumplimiento esa parte. La mayoría de las comunidades autónomas, sobre todo las del PP, no la estamos aplicando porque en aquellas comunidades, incluso en aquellos países de Europa donde se ha aplicado este tema de los precios y tal, lo que ha hecho es que ha desencadenado en que haya una menor oferta. Por lo tanto, nosotros tenemos muy claro que vamos a cumplir la ley, pero en la parte que no es obligatoria y que además no compartimos, no la vamos a cumplir. Y no tiene por qué venir nadie, ya sea una ministra, ya sea quien sea, a hacernos ese chantaje de, oiga, si no cumple usted esta medida, pues no le vamos a dar más dinero. Pero bueno, ya estamos viendo que así es como están funcionando, ¿no?, con todas las comunidades autónomas, menos con algunas del norte, ¿no? Ha comentado que la ley, sobre todo en materia de alquiler, beneficia la ocupación, ¿no? ¿Es así?
O sea, que promueve la ocupación. O sea, que la ley de... O sea, todo lo que tiene que ver con el alquiler de la vivienda, ha comentado hace unos segundos que facilita, ¿no?, o promueve casi la ocupación, ¿no? ¿Ha querido decir? No. Pues entonces explíquese bien. Es que no. Lo que pasa es que la ley de vivienda tiene algunas partes que es excesivamente intervencionista. La ley de vivienda del gobierno, sí, que quiere que se limite el precio del alquiler en la vivienda. Entonces, eso no es de obligado cumplimiento. Nosotros entendemos que esa medida no favorece el que haya más vivienda, sino que al contrario se ha puesto de manifiesto que aquellas comunidades autónomas, como creo que ha sido Cataluña, que la han aplicado, ha producido pues que haya una menor oferta de vivienda. Por lo tanto, nosotros en principio en Andalucía no lo vamos a aplicar. ¿Y en qué medida cree, porque lo ha comentado también, que está desprotegido el propietario de la vivienda? Bueno, la ley de vivienda del Gobierno de España es un absoluto disparate, ¿no? Está absolutamente desprotegido el propietario. Es que está mucho más protegido el ocupa que el propietario de la vivienda. Ese es uno de los motivos también por los que muchos ciudadanos que tienen una segunda vivienda la ponen como vivienda de alquiler turístico y no la quieren poner como vivienda de alquiler tradicional. ¿Por qué? Pues porque la ley del Gobierno de Sánchez ampara que si un inquilino deja de pagar y no se va de la vivienda, pues porque cumple una serie de requisitos. Sí, la vulnerabilidad económica, ¿no? Pero claro, al final estás protegiendo al ocupa y estás desprotegiendo al propietario, a la propiedad privada. Con lo cual... Usted es malagueña y se mueve también por la ciudad. ¿Cómo le suena todo esto de, digamos, la fijación que hay de que la vivienda turística al final es una de las causantes, o la gran causante para algunos, yo creo que no, pero la gran causante de la crisis de la vivienda, ciertos rasgos? Yo creo que en Málaga no hay turismofobia, pero sí hay ciertos rasgos, ¿no?, que hacen temer que pueda ir creciendo. ¿Cómo le suena todo ese ambiente que se está viviendo en torno al turismo aquí en Málaga? Bueno, es verdad que uno de los motivos que impulsó que los propietarios pusieran a disposición de las viviendas turísticas de alquiler era la ley de vivienda del Gobierno de España. Pero también es verdad que, desde mi punto de vista, en el centro de Málaga, si hablamos de Málaga, pues han proliferado las viviendas turísticas en exceso. Ese es mi punto de vista. Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía lo que hemos hecho es hacer un marco, regular legalmente un marco para que los distintos ayuntamientos tengan base legal y de alguna forma puedan decidir qué hacer, si siguen concediendo más licencias de este tipo de alquiler turístico o no. En el caso de Málaga, acogiéndose a esta norma de la Junta de Andalucía, me consta que ya han sido denegadas y retiradas licencias, pues creo que más de 1.000, cerca de 1.500 viviendas, porque no cumple los requisitos, no porque de forma arbitraria el ayuntamiento... Que el Gobierno de la Junta, usted, su portavoz, está de acuerdo en limitar, ¿no?, sobre todo en zonas saturadas, empezar a limitar las nuevas viviendas turísticas. Hay que llegar a un equilibrio, porque también hay que tener en cuenta y respetar el derecho del propietario. Entonces hay que llegar a un equilibrio. En cualquier caso, hay una serie de requisitos establecidos, si no es arbitrario, es decir, si usted cumple con esos requisitos tiene la licencia, y si no lo cumple, como por ejemplo una entrada independiente, etcétera, etcétera, pues entonces no tendrá esa licencia. Pero yo creo que es una buena medida, se regula y si es necesario pues se va reduciendo también. Yo creo que la mayoría de los centros de las capitales están tendiendo a esta reducción, ¿no? ¿Usted cree que hay masificación o riesgo de masificación turística en Málaga? Bueno, ¿a qué le llamamos masificación turística? También está Sevilla, está Córdoba, está Granada, o sea, todas las capitales. Andalucía es una potencia turística, estamos viendo cómo el número de turistas se está incrementando. Lo que es más importante, se está incrementando el gasto por turista. Yo no creo que haya una masificación, pero sí es verdad que debemos de tener cierto cuidado, porque... conocemos ya lugares donde se está produciendo la turismofobia. Barcelona, hemos visto cómo, bueno, salió en el telediario cómo se le tiraban cosas a los turistas, tal. Entonces, eso ahora mismo no se está produciendo en Málaga, yo espero que no se produzca, pero yo creo que tenemos que tener también cuidado y que ahí el sector
tiene que hacer también pues, una labor, de alguna forma, porque labor pedagógica, porque en definitiva Málaga es una provincia eminentemente turística, tenemos que seguir conservando el turismo, pero efectivamente también tenemos que llegar a un equilibrio para que los que viven en Málaga pues no se sientan perjudicados o molestados, ¿no? Bien, vamos a entrar en materia de la que me imagino que se siente en cierto modo más cómoda. ¿Cómo le podría explicar a uno de los espectadores que nos estén viendo por qué el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha dicho no a esa oferta del Gobierno de la reducción de la deuda con relación al cupo catalán, de reducción de la deuda en Andalucía, es decir, de esa negociación casi bilateral con cada una de las comunidades? Explíquenos realmente, o intente explicarnos, en qué se argumenta, o sea, cuáles son los argumentos para esta decisión. Bueno, realmente el presidente del Gobierno y el Gobierno no ha dicho que no a la condonación de la deuda. Lo que pasa es que, claro, aquí se firma de forma bilateral una financiación privilegiada, le llaman financiación singular, yo le digo financiación privilegiada para el independentismo, porque al final es un chantaje que hace el independentismo al gobierno de Sánchez, un gobierno débil, y por lo tanto se aprovecha el independentismo para hacerle chantaje, porque sabe Sánchez que necesita esos votos, primero para investir a Illa y segundo para estar un mes más o los meses que sean en la Moncloa. ¿Esa financiación privilegiada en qué consiste? Pues consiste que si el resto de las comunidades de régimen común de lo que se recauda en nuestros territorios recibimos el 50% y el otro 50% se lo queda el Estado para los gastos comunes, como pensiones, como defensa, justicia, tal, ahora a Cataluña se le va a entregar el 100% de los recursos y ellos van a decidir, el independentismo va a decidir cuánto paga Cataluña como cupo al gobierno por los servicios comunes que se prestan allí, con lo cual van a ser, no sabemos si depende del cupo, que no se sabe cuánto es, pero sí se sabe que son 30.000 millones de euros los que salen de la caja común. Por lo tanto, 16.000, 17.000, 30.000 menos el cupo es lo que van a recibir de más. Y ahora analizamos Andalucía, además de una condonación de deuda, porque claro, es una de las más endeudadas de España, pero no porque esté infrafinanciada, sino por la nefasta o por la mala gestión que se ha hecho, tipo, pues embajada afuera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con Andalucía? Andalucía es una comunidad que está infrafinanciada, que recibe del sistema de financiación autonómico que recibimos todas las comunidades autónomas, nosotros recibimos por debajo de la media. Desde el año 2009, porque este sistema de financiación se firma entre el señor Rodríguez Zapatero y Esquerra Republicana. Ahora dice Esquerra Republicana que es perjudicial, pero lo firmó en el año 2009. Lo que es perjudicial y lesivo totalmente es para Andalucía. Andalucía, según la liquidación del año 2022, recibimos 1.522 millones de euros menos cada año que la media. Solo hay 4 comunidades autónomas que reciben por debajo de la media. Todas las demás reciben por encima de la media. Las que recibimos por debajo es Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Como usted comprenderá, no es justo que por cada ciudadano de Andalucía nosotros recibamos 183 euros menos que la media, o 214 euros menos que un ciudadano de Cataluña, o 772 euros menos que un ciudadano de La Rioja. Por lo tanto, estamos tratando de salir del último vagón de cola donde nos dejaron, pero con una mano atada a la espalda, con 1.500 millones de euros menos desde el año 2009. Es decir, son más de 20.000 millones de euros lo que le falta a Andalucía. Ahora, habla usted de la condonación de la deuda. Primero, ¿nosotros qué pedimos? Primero, que se retire el cupo, porque el cupo catalán, el cupo independentista, es absolutamente inconstitucional. No está previsto en la Constitución, está previsto para los casos de País Vasco y de Navarra, pero no de Cataluña. Primero. Segundo, rompe con la igualdad por completo. Es decir, aquí va a haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Territorios más ricos y territorios más pobres, pero porque el gobierno está rompiendo esa igualdad. Rompe la solidaridad interterritorial, rompe el principio de cohesión social. Por lo tanto, nosotros pedimos que se retire el cupo independentista o el cupo catalán. Pero no solo lo pedimos los del PP, es que ya hay algunos varones socialistas que también lo piden, como Page, como Lambán. Es decir,
Han salido Pero, ya socialistas. Bien, eso yo creo que ya lo tenemos claro, pero de la misma forma se tiene claro que Pedro Sánchez va a llegar al acuerdo para el cupo catalán. Eso está clarísimo. Entonces, ¿qué va a hacer Andalucía? Bueno, lo de la condonación de la deuda. Entonces, claro, nosotros lo que decimos es, oiga, primero, denos los 1.500 que nos faltan para llegar a la media y luego reforme usted el sistema entre todas las comunidades autónomas para compensar esa diferencia que va a entregar usted al ¿Cómo lo van a territorio hacer catalán. eso? Primero, tiene que aprobarse. Lo normal es que se hiciera una modificación de la Constitución, pero parece que se van a saltar el tema de la Constitución, pero sí o sí tienen que hacer una modificación de la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Para esa LOFCA, para ese cambio de ley, tienen que aprobarlo en el Congreso. Yo no sé si tienen los votos para aprobarlo en el Congreso, porque Compromís Valenciano ha dicho ya que no puede ser, el BNG gallego tampoco, es decir, yo no sé si van a contar con los votos en el Congreso. Mientras tanto, pues ahí están, mareando la perdiz, no reforman el sistema, a Andalucía le deben 1.500 millones de euros cada año, llevan un año diciendo que nos van a hacer una oferta impresionante de condonación de la deuda. Mire usted, yo no estoy en contra de que se condone la deuda, yo lo que estoy en contra es de que haya reuniones bilaterales. Yo quiero saber si a mí me condonan la deuda y se la condonan también a Murcia y a Valencia y a tal, en qué condiciones, que sea el mismo criterio para todas, que sea una negociación transparente. Y luego hay comunidades autónomas que tienen una deuda increíble porque no han gestionado bien. Nosotros tenemos una deuda muy controlada, por debajo de la media, es un 19% de nuestro PIB, la media está en el 22%, Cataluña tiene un 30 y tanto, es decir, nuestra deuda se debe el 100% a la infrafinanciación de Andalucía, a lo que hemos dejado de recibir durante tantos años. Por lo tanto, no es lo mismo, no estamos en las mismas circunstancias. Yo creo que si quieren, o sea, si el gobierno de Sánchez lo que quiere es compensar el cupo independentista con la condonación de la deuda, es una trampa. Bien, en esta semana también se ha hablado de la intención del Gobierno de modificar los impuestos, de una subida de impuestos, de volver a tocar el impuesto de sucesiones. ¿Cuál va a ser la posición del Gobierno en este sentido, de la Junta Andalucía? Bueno, claro, porque eso es lo que nosotros nos preguntamos, ¿no? Si va a haber miles de millones de euros más para el independentismo, ¿de dónde van a salir? Habrá una subida de impuestos. Este es un Gobierno que le encanta asfixiar a los ciudadanos. Los ciudadanos yo creo que ya están al límite porque han pedido mucho poder adquisitivo como consecuencia de la inflación. Todos hemos visto cómo ha subido la cesta de la compra, la luz, la gasolina, prácticamente todo ha subido. Los salarios no han subido a ese ritmo, pero luego también hay una pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la subida de impuestos. Al final, el Gobierno está recaudando un 30% más. Un 30% más que lo estamos pagando. Pero si alguien ha ganado con toda esta subida de precios ha sido el Gobierno, ¿no? Totalmente, la inflación ha hecho que... Claro, porque no ha deflactado el IRPF. El IRPF, nosotros en Andalucía, la tarifa, el tramo autonómico, lo hemos deflactado para que la inflación no te haga pagar más. El Gobierno de España no lo ha deflactado y obviamente no lo va a deflactar. Estamos empezando ya a escuchar que, que a lo mejor hay subidas de impuestos, que a lo mejor hay armonización. Yo cuando oigo la palabra armonización me echo a temblar, porque digo, otra subida más de impuestos. El impuesto de sucesiones y donaciones, usted sabe que nosotros eliminamos, fue un compromiso electoral, eliminamos el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía. Y el otro día alguien me decía, eso está muy bien porque habrá padres que a lo mejor quieran ayudar a sus hijos en la compra de una vivienda y hagan una donación y por lo menos no está sujeta a ese impuesto, ¿no? En cualquier caso, yo lo que digo es una cosa. No puede ser que los andaluces tengamos que pagar más impuestos por parte del Gobierno de España para financiar ese cupo independentista. Me parece una auténtica barbaridad. España es el país donde más ha subido la presión fiscal en los últimos años. El Gobierno de Sánchez ha subido hasta 69 veces los impuestos y lo que estamos comprobando es cómo las familias cada vez tienen más problemas para llegar a final de mes por la inflación y por la subida de impuestos. Y estamos viendo cómo nos estamos empobreciendo
porque cada vez tenemos menos poder adquisitivo y el gobierno se está enriqueciendo, porque cada vez tiene una mayor recaudación. Enriqueciendo, pero que también crece la deuda también, ¿no? Que ya va por, no sé si era 12%, ¿no? Del PIB o algo así, ¿no? La deuda está absolutamente disparada en el gobierno de España. Pero claro, es que no están haciendo una buena gestión, porque cuando tú eres un gobierno débil, tenga usted en cuenta que está gobernando Sánchez, pero que realmente no ganó las elecciones. Bueno, pero eso ya sería casi para otro programa de... Ya, pero al final eres un gobierno débil, que depende de 7 votos, depende del independentismo. Y el independentismo le está sacando pues todo lo que puede y más. Y al final, ¿eso quién lo está pagando? Lo estamos pagando todos los españoles y los andaluces los primeros, porque al final, con la infrafinanciación que tenemos en Andalucía, porque además, yo lo que digo es una cosa. Esto no lo... Dígamelo muy rápido porque vamos a hacer una pausa para la publicidad. ¿Usted se acuerda cuando la actual ministra de Hacienda era consejera de Hacienda? Sí, María Jesús Montero. Pedía lo mismo que nosotros, que estaba infrafinanciado, que Andalucía necesitaba tal, que no se podía dar privilegios, no se podía dar recursos ni transferencias a Cataluña para solucionar un problema territorial. Pues ella está haciendo todo lo contrario de lo que dijo en Andalucía. Por lo tanto, es una traición a Andalucía en toda regla, ¿no? Es la que le está dando al botón para esa financiación privilegiada al independentismo en contra de Andalucía. Bien, pues le voy a pedir que continúe aquí, en esta mesa, porque ahora se van a incorporar el equipo habitual de periodistas para seguir con esta conversación y seguro para sacar algunos temas más. Y a ustedes les decimos que sigan ahí, que volvemos, como les decía a la portavoz del Gobierno, en unos segundos para continuar con esta charla. Pues reanudamos este paseo informativo por la Alameda. Estamos hablando con la portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía y consejera de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Y después de esta charla que hemos tenido en el primer bloque de la Alameda, ahora se han incorporado Alberto Gómez. Buenas noches. Ana Pérez Brián y Javier Recio, que van a preguntar, pues seguro que lo que a mí se me ha escapado preguntarle, ¿no, Alberto? Bueno, yo... ¿O no me da cuenta o no? El tema de actualidad del día es la sesión de control que ha vivido hoy el Parlamento, que ha sido una de las más tensas de los 5 años que lleva Juanma Moreno como presidente de la Junta, marcado por esos contratos que los interventores de la Junta de Andalucía dicen que han sido a dedo, fraccionamiento de contratos y contratos de emergencia, casi 700 millones al final, ese procedimiento de emergencia habilitado para el COVID, pero que siguió utilizándose hasta 2023, y además creo que la propia consejería que usted dirige alertó de que ese tipo de procedimiento no podía prolongarse mucho más tiempo. Bueno, realmente los contratos menores es un contrato que existe en la ley, y el problema es el fraccionamiento, es un tema administrativo. Los interventores lo que han llegado a decir es que no se ha seguido el procedimiento correcto. Yo creo que ahí tenemos todas las administraciones un problema, no solo la Junta de Andalucía, los ayuntamientos, incluso el Gobierno de España, porque claro, los contratos menores te da más agilidad. Obviamente, porque con 3 presupuestos, pues adjudica. Sin embargo, si tienes que hacer una licitación o un procedimiento negociado sin publicidad es mucho más extenso y es que no llega. ¿El problema cuál es? Cuando tú realmente, por ejemplo, tú quieres hacer un acto y en vez de contratar el acto entero, pues contrata, no sé, pues la pantalla por un lado, la luz por otro, y el catering por otro, el presentador por otro. Eso es fraccionamiento. Pero esa intervención lo considera un fraude de ley, que se están saltando la ley al final para... Sí. Lo que pasa que el error, digamos, del Partido Socialista es que mienten en el sentido que no hay 458 millones de euros a dedo ni en fraude. La intervención lo que ha analizado es una muestra de un 0,19%, es decir, que a lo mejor de 300.000 contratos lo que ha analizado son 500. Pero el problema es, como hoy le ha dicho el presidente al señor Espada: oiga, señor Espada, es que cuando usted era alcalde de la ciudad de Sevilla, 9 de cada 10 contratos lo hacía, eran contratos menores.
es que cuando usted era consejero de la Junta de Andalucía, consejero de Vivienda, el 96% de los contratos, ya son muchos, el 96% en el año 2009 eran contratos menores. Y no había COVID. Pero más allá del y tú más... No es y tú más, es que es un... ¿Pero por qué persiste la Consejería de Salud cuando su prueba de consejería advierte de que, por ejemplo, el procedimiento de emergencia habilitado por el COVID ya no puede seguir utilizándose? ¿Por qué persiste la Consejería de Salud en adjudicar contratos con ese procedimiento? No persiste. De hecho, la Consejería puso en marcha el año, no sé ya si fue el año pasado o el otro, puso en marcha la licitación para adjudicarlo y todavía no se ha adjudicado porque los procesos de licitación duran mucho tiempo. Lo que le quiero decir es que todas las administraciones, ya sea el señor Espada cuando era consejero, cuando era alcalde o tal, todas las administraciones utilizan los contratos menores y efectivamente hay riesgo de fraccionamiento, pero es un tema administrativo, no es un tema de desvío de fondos públicos, es decir, aquí no hay caso coldo de que es que han desaparecido mascarillas o que las mascarillas se han comprado al triple de su valor, no. Es que, dice el interventor, que eso ha habido un fraccionamiento y que debería de haberse hecho una licitación. Pero una pregunta, como marca el procedimiento. Si la Administración utiliza, como usted dice, utilizando sus palabras, los contratos menores para agilizar la contratación, ¿no? ¿Por qué no se modifica la ley y hacen un sistema que no sea tan lento como el de él, ¿no? Sí, pues eso, bueno, tenía el legislador, pero efectivamente es verdad. Claro, el argumento es decir, no es que hacemos contratos menores para ser más rápidos. Y aún así la administración es lenta, O sea, imagínese si todo se hiciera por la licitación. Pero al final, fíjese, esto ha sido una cortina de humo. Esto ha sido una cortina de humo porque un día antes había salido lo de los enchufes masivos de la FAPE. Que es que a familiares de cargos socialistas, a amigos, a los allegados, es decir, es un caso más de cómo se gobernaba en Andalucía, que a través de correo electrónico se le daban las instrucciones de quién tenía que entrar porque era amigo o familiar del Partido Socialista. En cuanto han sacado ese tema, pues acción-reacción. El Partido Socialista pues ha ido en contra del fraccionamiento de contratos. Pero claro, yo creo que antes de denunciar algo, uno tiene que mirar si también cuando él era consejero, cuando era alcalde, pues hacía esos fraccionamientos. Hombre, lo que pasa es que el fraccionamiento no está bien, ¿no? No. Y a mí me da la sensación que usted está reconociendo que han fraccionado, que se han fraccionado, que se ha hecho una especie de fraude de ley, ¿no? Sí, no, vamos a ver. Lo que no es correcto es lo que ha dicho el Partido Socialista, que 548 millones de euros están realizados en fraude de ley. Eso no es correcto, porque esos 548 millones corresponden a todos los contratos de 4 provincias andaluzas. Y lo que el interventor, y en ningún momento el informe de intervención dice eso. Informe de intervención que lo tiene porque por transparencia este gobierno le ha dado hasta 68 informes de intervención. Intervención lo que hace es una muestra y lo que analiza es el 0,19% de esos contratos. Por lo tanto, una parte efectivamente se ha hecho con fraccionamiento, pero no los 540. A mí me gustaría saber en qué medida el volver a lo que se debe hacer, ¿no? a esa licitación va a afectar al funcionamiento del sistema, ¿no? Sabiendo cómo están las cosas en el tema de la sanidad. Pero es decir, el volver a la senda de hacer las cosas bien, que ya sabemos que los plazos van a ser muchísimo más insisto en una cuestión. Estamos hablando del año 2021. El año 2021 era pleno COVID. 2020 y creo que hubo más personas que fallecieron en el 21 que en el 20. O sea que pleno COVID. Y había el objetivo prioritario era salvar Sí, quizá vidas. En ese momento estaba bien hecho, pero vidas. ahora que llegaran... Ese argumento lo pueden utilizar en el caso Coldo, lo muy mismo. bien, muy No bien. es que había que comprar mascarillas. Sí, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo que desaparezcan las mascarillas, que las mascarillas estén ahí. Pero hay que cumplir la ley. Sí, pero que aquí... Es que suena el argumento de cuando he hecho algo mal, es que había COVID. No, pero no es lo mismo que lo hagas cuando no hay COVID. Hombre, bueno, pero en cualquier caso... El señor Espada era consejero de vivienda, no había COVID. En el año... no sé si era el año 2009, pero no había COVID. Y el 96% de los contratos eran contratos menores, o sea que prácticamente no licitó nada. Yo tengo aquí, por ejemplo, del Tribunal de Cuentas, que realmente lo que dice es que, bueno, claro, no se puede asfaltar la reparación de fachada en el bloque 4, en el bloque 2, en el bloque 3, cada uno por el mismo importe.
Eso es el fraccionamiento. Bueno, vamos a asumir que en plena era COVID había que agudizar el ingenio y sobre todo los plazos. Pero bueno, es lo que se ha discutido hoy, ¿no? Se ha seguido haciendo durante mucho más tiempo. ¿En qué medida volver a esa senda de hacer contratos según licitación y con el horizonte temporal bastante más amplio va a afectar al funcionamiento del SAS? Bueno, ahora, después del informe de intervención, la consejería competente tiene hasta 6 meses para hacer un informe de implantación de recomendaciones. Como esto salió creo que en el mes de julio, pues tiene hasta diciembre, le quedan 4 meses, hará ese informe de qué va a implantar para corregir este defecto administrativo, porque no ha habido desvío, no se ha producido desvío de fondos públicos. Por lo tanto, bueno, pues me imagino que implantarán las medidas que sean necesarias, porque al final lo que hay cada vez son más controles. La intervención luego vigilará si se controla y si se está cumpliendo, y si está cumpliendo, pues no pasa nada. ¿Que cómo va a afectar eso a la tramitación? Bueno, pues las leyes son las que son y los procedimientos de contratación son los que son, y ya sabemos lo que tarda una licitación. Pero bueno, la ley está para cumplirla y... Pero ¿no temen en la Junta que la gestión de la sanidad pública al final se acabe convirtiendo en la piedra en el zapato de Juanma Moreno? Mira, ya lo diríamos. La sanidad... Si no lo ella. Sí. La sanidad, efectivamente, yo creo que es la consejería más complicada, pero no solo en Andalucía, en cualquier comunidad autónoma de España. Y luego, después de la COVID, han saltado las costuras, porque estamos en contacto permanente con todos los consejeros de sanidad. Han saltado las costuras de todos los sistemas sanitarios. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, durante esos años no se han producido operaciones, no se han producido al ritmo que se tenían que haber realizado, no se han producido consultas al ritmo. Todo eso se ha ido acumulando, y a eso le sumas un déficit brutal de médicos, porque no tenemos MIR en nuestro país. Eso habrá que preguntarle al señor Sánchez cuándo se le va a ocurrir poner más MIR para todas las comunidades autónomas. Pues entonces la verdad es que las costuras han empezado a saltar. Pero no cree que dice, no hay MIR, pero muchos chavales, muchos médicos que terminan el MIR, al final se van de Andalucía. ¿Por qué? Porque pagan están poco. peor pagados. Pagan poco. Yo voy a decir una cosa aquí. En el año 2022 se le subió las retribuciones tanto a los médicos como a los profesores. Eso es un hecho constatable. Podéis ver, pedir... Sí, pero eso no quiere decir que sea suficiente. No quiere decir, efectivamente, todavía estamos en un nivel muy bajo. Pero claro, es que, vuelvo a lo anterior, nos faltan 1.500 millones de euros cada año. Con 1.500 millones de euros al año, yo le aseguro que nuestros médicos cobrarían más, que nuestros profesores cobrarían más, que tendríamos más camas, que tendríamos más hospitales. Hoy lo ha explicado muy bien el presidente de la Junta de Andalucía en la sesión de control. ¿Cuántos miles de personal sanitario podríamos tener? ¿Cuántos miles de profesores más? ¿Cuántas mejoras de colegio? Es decir, es que estamos infrafinanciados y estamos haciendo un verdadero esfuerzo, porque yo lo que le puedo decir es que en estos 5 años de gobierno el presupuesto de la Junta de Andalucía se ha incrementado un 40%. Cuando gobernaba el Partido Socialista... Ha coincidido con el COVID también. Cuando gobernaba el Partido Socialista se redujo el presupuesto en 1.600 millones de euros y echaron a la calle a 7.700 profesionales sanitarios. Claro, casi se quedó la sanidad como se quedó, temblando. Y es verdad que tenemos, pues que tenemos problemas en la sanidad, claro que los tenemos, como lo tienen todas las comunidades autónomas, y que tendremos que irlos resolviendo, porque ya le digo, el COVID nos ha dado en la línea de flotación a todos los sistemas sanitarios de España. Y por lo tanto, nos encantaría poderle subir las retribuciones a nuestros médicos, a nuestro personal sanitario, a nuestros profesores, pero... nos faltan los recursos que le corresponden a Andalucía. A mí me gustaría, porque el tiempo corre, y hablar algo de Málaga, ¿no? 15 minutos nos quedan. Entonces, me ha llamado la atención, que estaba escuchando la primera parte de la entrevista, que decía que si el jefe dice tal, yo, perfecto, hago lo que diga. Por eso cuando dijo que la nueva portavoz y tal. Si el jefe le dice, Carolina, tiene usted que ir a la alcaldía de Málaga, a aspirar a la alcaldía de Málaga, ¿usted qué le diría? Bueno, a ver, el jefe siempre es el jefe.
Pero fíjate, yo creo que Juanma me puede nombrar portavoz, pero no estamos en ese momento. No, pero ya eso no es la pregunta es muy clara. Si a usted, Juanma Moreno, le dice, oye, Carolina, el alcalde ya no se presenta más, que es lo lógico, ya tiene su edad, y te tienes que ir a Málaga. ¿Qué le diría? ¿Le apetecería? Pues ¿Lo descarta? Yo me tomaría un café con el presidente y lo hablaríamos tranquilamente. Sí, pero al final eso es evidente que es una patata caliente que hay que resolver en el corto, medio corto es plazo. la pregunta de siempre. Claro, sí, Yo es que he es la estado pregunta del tantos millón. años en el delfinario, Sí, es que... claro, es que es la pregunta del millón, No, pero pero tiene tantos mérito, años tiene en el mérito porque delfinario, es la única que no me delfín hubiese que ido- sobrevive. que sobrevive. Que no, o sea, si hubiese seguido aquí esperando, como decía la gente, espera, que te caerá. ¿Qué dices? Yo me fui al Congreso de los Diputados y he sido pues una diputada feliz porque es verdad que allí en el Congreso pues la política nacional es top 10 y además luego si luchas por las inversiones hablábamos de la ronda este. Yo me acuerdo cuando denunciamos que había que hacer los En el estudios, el 2019, tren litoral. O sea, yo, pues, bueno, pues lógicamente he trabajado por mi tierra, ¿no? Y estuve casi 11 años en Madrid y ahora llevo ya 2 años de consejera de Economía y Hacienda y unos meses de portavoz. Fíjese usted lo que me hubiese perdido, ¿no? No, yo estoy feliz de trabajar, de verdad, estoy feliz de trabajar primero con Juanma y segundo de trabajar por Andalucía y de trabajar por los andaluces y aquí quiero estar. Déjenme. ¿Y le recomendaría al alcalde volver a presentarse a las elecciones? Bueno, el alcalde, yo creo que el alcalde es Paco de la Torre y Paco de la Torre nos queda mucho Paco por delante y él... Sí, pero yo veo ya, pero yo estoy quizás de acuerdo, pero empieza a ser un poco casi peligroso o da la apariencia de que no tienen otro discurso cuando, bueno, Paco es Paco y Paco puede hacer lo que quiera y tenemos Paco para rato. Y yo creo que tiene que haber alguien pensando ¿Peligroso? realmente, sí, porque o da una sensación un poco de indefinición, de que no se sabe Bueno, lo que Ana, se va a hacer. yo creo Y la que lo- sombra de Paco de la Torre va a ser tan alargada que a mí me extraña que realmente no haya nadie, de verdad, pensando en lo que va a ocurrir el día después. Bueno, eso no. Hay que no- ser no consciente quiere también del decir- escenario. Eso no quiere decir que no lo tengan quiere decir preparado. que no haya nadie pensando en lo que va a ocurrir después. No hay nadie que lo ha contado. Usted es consciente pero que su nombre está en las seguramente quinielas. alguien estará pensando, digo yo. Pero usted, ¿A usted no se lo han contado Los tampoco? del Claro. partido. No, yo estoy con la financiación y con los 1.500 Ella que cada nos vez que faltan. le hablan de Paco de la con los Torre, 1.500 que sale. nos pero es faltan en consciente Andalucía. de que su nombre suena, Bueno, ya, pero, y suena mucho. Pero es lo que le digo, que lleva sonando, ¿cuánto? ¿15 años? Bueno, con No, ahora está insistencia. sonando más que Ahora está antes. con insistencia en los últimos tiempos. ¿A usted le gustaría ser alcaldesa de Málaga? Pues mire, no me lo he planteado. ¿O usted no se plantea nada? No. Pues plantéeselo, Es que eso es estoy, una cosa- Bueno, fue concejala estoy- durante muchos años, Fui concejala cuando eres muchos concejala años. del Ayuntamiento de Málaga. Y Esto además, es una encerrona, ¿eh? Y además yo recuerdo que cuando usted se fue del Ayuntamiento admitió que habían sido unos años muy felices y muy gratificantes. Cuando uno es concejal, Yo me fui lógicamente, llorando del ayuntamiento. Sí, sí. lógicamente cuando uno es ¿Pero de concejal se alegría o de plantea... pena? Pues me fui llorando porque para mí, yo recuerdo ese momento de Claro. bajar las escaleras del ayuntamiento, también estuve 11 Pero años. si vuelve llorando, entonces y- sabemos si de pena o de alegría. Pero que digo Bueno. que yo termino que Oye, lógicamente casi que cuando eres prefiero hablar concejal, de lo- cuando eres a ver, concejal Claro. te planteas ese reto, ¿no? Cuando eres concejal te planteas ese reto. A ver, todo el mundo dice que lo mejor que le puede pasar a alguien en política es ser alcaldesa De o su alcalde pueblo, sí. de su ciudad y de su tierra. Eso lo dice todo el mundo. Yo la verdad es que no lo sé, porque como, bueno, he sido concejal, pero obviamente no he sido ni alcalde ni alcaldesa, pero sí os puedo decir que ahora mismo estoy feliz y estoy contenta en el trabajo que estoy desarrollando. Es un reto, Andalucía se ha transformado, esta Andalucía de 5 años de Juanma Moreno no tiene nada que ver con la Andalucía que dejaron los socialistas en muchos aspectos, en crecimiento económico, en creación de empleo, en liderazgo de bajada del paro, en autónomos, en exportación, en captación de inversión extranjera. Es decir, hay ganas de levantar la cabeza. Yo le voy a decir una cosa, es verdad que ustedes están vendiendo eso y yo comparto que ha cambiado, digamos, el ánimo. Pero vamos a los datos. ¿Cómo ha mejorado Andalucía a nivel nacional de PIB respecto a otras comunidades? ¿Seguimos estando en el vagón de cola? Sí. Entonces, Sí. que ese discurso Pero un momento, suena un muy momento. triunfalista, No, pero no se te coja vas usted- a los datos y al final estamos igual, No, o se casi va igual. a ese dato. Es que a ese ese dato es muy importante. De la renta per cápita. ¿Y le parece poco? No, oiga,
renta per cápita es la renta entre la población. Y resulta que Extremadura, curiosamente, está perdiendo población. Y Andalucía es una de las pocas comunidades autónomas que está ganando población, como Málaga. Entonces, al tener más población, usted, numerador entre... Es más elevado, También en teoría con lo tiene cual que haber más gente trabajando. cae la renta per cápita. Tiene que haber más gente trabajando. Es un efecto puramente estadístico, porque la convergencia de Andalucía se ha incrementado casi un punto, del 74,1 al 74,9. Cuando gobernaban los socialistas, la convergencia cayó 2,6 puntos, del 76. Sí. Cuando gobernaron los socialistas, la convergencia cayó 2,6 puntos. Háblenme usted de la cifra de paro. Tenemos la cifra de paro más baja de los últimos 16 años. 74, estamos muy lejos Estamos todavía, en un ¿eh? máximo histórico de afiliados. Oiga, ¿usted qué quiere? ¿Que volvamos al cortijo de los gobiernos socialistas? No, yo lo que quiero es que Andalucía sea de las tierras más prósperas y que los andaluces pues que ganen mucho dinero. Eso es lo que quiero yo. Señor Recio, Eso es lo que yo pida usted quiero. conmigo los 1.500 millones de euros que nos faltan cada año a Andalucía, que eso es una injusticia. Nos tienen puestos... Yo estoy de acuerdo con usted, que estamos yo no quiero, pero... haciéndolo todo a pulmón. Todo a pulmón. Ahora hay una ilusión... Y eso lo sí, tiene usted no solo entre la población, entre los ciudadanos, sino a nivel empresarial. Las empresas quieren venir a Andalucía. Hemos superado a Madrid en número de empresas. Eso es muy importante. La confianza empresarial está en máximos. ¿Por qué es importante que las empresas quieran estar en Andalucía? Porque las empresas son las que crean empleo. Ustedes tienen una empresa. Las empresas son las que crean empleo y riqueza. Y al final eso es lo que queremos, que haya más gente trabajando, más gente cotizando y más gente, obviamente, pagando impuestos. ¿Sabe usted por qué nosotros, a pesar de haber bajado hasta 6 veces los impuestos, recaudamos miles de millones, 14.000 millones de euros más en los 5 años de Juanma Moreno que en los 5 años de gobierno socialista? ¿Sabe usted por qué? A pesar de haber bajado el IRPF, transmisiones patrimoniales, eliminar patrimonio, eliminar sucesiones de donaciones, porque ahora somos casi 600.000 declarantes más. Es decir, individualmente cada persona paga menos porque hemos bajado los impuestos. Ojo, pero como somos más... dice que como somos más, la renta per cápita baja. ¿En qué quedamos? Pagamos menos. Eso es un atractivo importante. Pero si yo estoy de acuerdo con usted que cuanta más gente venga aquí a trabajar, mejor. Pero al final los datos son los datos. Seguimos estando lejos. Pero, a ver, Javier, todo lo que sea per cápita, ten en cuenta que en Andalucía, al ser la comunidad autónoma más poblada de España, la renta, o sea, todo lo que sea per cápita no nos da unos datos buenos para Andalucía. Ahora que ha hablado de la empresa, explíquenos un poco lo que es AIMEC, ¿no? Y la empresa que va a venir aquí de fabricación de microchips, que se ha reunido con usted, se ha reunido con el alcalde de Málaga, se ha reunido con el presidente Sánchez. Vamos a ver, ¿eso de qué va? Bueno, ¿no? ese es un proyecto bonito y precioso y espectacular para Málaga, ¿no? Málaga, o sea, el AIMEC es un centro internacional en cuanto a la investigación y fabricación de microchips. Saben ustedes que, bueno, con todo el tema del COVID es cuando realmente nos hemos dado cuenta de la dependencia que tenemos tanto de China como de Estados Unidos en el tema de los microchips. El hecho de que el AIMEC tiene su sede en Lovaina, en Bélgica, en Bruselas, y quieren poner una segunda fábrica dentro de Europa. El hecho de que hayan escogido España, dentro de España Andalucía y dentro de Andalucía Málaga, pues la verdad es una decisión impresionante para nosotros. Esto va a hacer que Málaga y Andalucía sean un referente a nivel internacional en el diseño y en la fabricación de microchips. Esto se va a crear, Lovaina entera vive del AIMEC. O sea, esto se va a crear un ecosistema vinculado, que ya lo hay, porque es verdad que el Málaga Tech Park y en definitiva Málaga como tal, como capital, pues es un gran referente de innovación tecnológica. Pero este tema de los microchips va a crear bueno, pues un ecosistema alrededor importantísimo para Málaga, importantísimo para Andalucía. ¿Y qué le diría a aquel que pudiera decir, dice, sí, es muy importante, pero luego se le ayuda en el suelo, se le ayuda con financiación, se le ayuda, es decir, que no todas las empresas reciben el mismo trato? ¿Por qué? O sea, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué hay tanta financiación pública vía suelo, vía subvenciones para atraer esa Porque empresa? Esto no es una empresa más, esto es un centro de investigación. Y al final es un centro que se rifaban todos los países
y todas las comunidades autónomas. Yo no puedo contarlo, pero... No me diga que también quería ir a Vigo. Pero algún día... Que lo único que le falta al alcalde de Vigo. Se sabrá que otras comunidades autónomas han luchado por conseguir este centro de referencia internacional, ¿no? Yo me gustaría preguntarle a Carolina, como portavoz de la Junta, tercer hospital. Hay un poco de desilusión porque ha habido como una pata hacia adelante. Ahora dicen que la financiación que no está, que están rediseñando Hospital Pascual, por ejemplo, que Juanma Moreno... Fue un compromiso suyo. Un compromiso en un foro de Sur, además. En un foro de Sur. Y dice que es que ahora tienen que ver qué es lo que hacen ahí. Y eso suena un poco a excusa. No. A ver, el tercer hospital, es verdad que yo creo que es la obra de ingeniería hospitalaria y civil más importante que se va a hacer en Andalucía en los últimos 50 años y va a ser una referencia no solo en Andalucía, sino yo creo que a nivel nacional. Estamos hablando de más de 800 habitaciones, más de 40 quirófanos, de 200 consultas, un parking también elevado. Lo que pasa es que yo tengo aquí el calendario, desde el año 2021 que se pidió el primer informe, pues todo lo que se ha ido desarrollando, ¿no? Desde la redacción del proyecto, petición de informes, que si la aviación, que si tal, que si movimiento de tierra, bueno, todo lo que hay que hacer en un proyecto de esta envergadura, ¿no? La Consejería de Salud se ha pronunciado diciendo que ya a partir de la semana, o sea, del año que viene, en los primeros 6 meses, se producirá la licitación, que va a ir en 2 fases. Primero será la parte del parking. Ahí yo pienso que ha habido, y que en el segundo semestre se podrá realizar la adjudicación para comenzar las obras a finales del 25 o ya en el 26. Es verdad, no tiene nada que ver, pero usted sabe que usted hace una obra en su casa y se retrasa el inicio, se retrasa la terminación y al final se eleva el coste. Es decir, yo creo que ahí ha habido una modificación del proyecto que ha hecho que se atrase todo, si no un año casi. ¿Y en Pascual qué es lo que ha pasado? Pero, y termino con el tercer hospital. Pero yo creo que tenemos que estar orgullosos. El tercer hospital lo vamos a ver. Y va a ser impresionante. Va a ser una referencia hospitalaria a nivel incluso nacional. Mire, y le voy a contar una anécdota. Yo era concejala de Economía en el Ayuntamiento de Málaga y vino la que era consejera de Sanidad, que era la señora Montero, María Jesús Montero, la consejera de Sanidad, y vino al Ayuntamiento a explicarnos al alcalde y a mí el tercer hospital de Málaga. Y fíjese usted quién va a terminar... Lo llamaban el macrohospital. El macrohospital. ¿Quién va a terminar el tercer hospital? Juanma Moreno y su gobierno. El Pascual no me ha dicho nada. Del Pascual. Bueno, pues es verdad que el Pascual se anunció y yo espero que la consejera, que es verdad que acaba de llegar y que está tratando de analizar las necesidades más prioritarias de toda la provincia, yo espero que en breve tiempo pueda tener buenas noticias sobre el Pascual. Bueno, pero esa buena noticia, o sea, la idea... No sé qué buena noticia habrá porque ya se dijo que iba a ser un hospital. Claro, es que el otro día publicamos que ahora se estaba volviendo a plantear el uso. Claro. El uso. Es decir, es algo inquietante. No, es complicado. Yo creo que el delegado ha hecho referencia en alguna que otra ocasión que a la falta de personal como tal para dotar ese hospital. No, lo que pasa en Estepona, lo que pasa en Guadalhorce, lo que pasa en... Claro, si es que no tenemos médicos, si es que no hay MIR, es que no hay. No se va a abrir el Pascual porque no hay. Yo no he dicho que no se vaya a abrir el Pascual. Yo he dicho que espero que en breve haya buenas noticias sobre el Pascual. Pues nos quedamos con eso y con muchas más cosas que ha comentado. Gracias por estar aquí en la Alameda. Ya sabemos que cada temporada se da una vuelta por aquí, que esperemos que siga haciéndolo. Gracias, Alberto, que ya sabéis que seguimos en el tercer bloque. Gracias, Ana, y gracias, Javier. Y a ustedes, pues sigan ahí, porque ahora tenemos otros invitados y otros amigos tertulianos con los que vamos a charlar sobre asuntos de interés. Volvemos enseguida. Entramos en la recta final de la Alameda, después de haber charlado o entrevistado
a la portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, la malagueña Carolina España. Y ahora pues toca el turno a un conjunto de amigos, de periodistas y de tertulianos para analizar no solo la entrevista, sino también otros asuntos de esta semana que han sido actualidad. Y paso por presentarle a una nueva incorporación, Beatriz Rubiño. Buenas noches. Buenas noches. Ella es consultora de empleo y tiene un brillante pasado en el Partido Socialista. Ellos se lo pierden, porque ya no está. Ya lo dejaste. Viva sigo, ¿eh? Sí. Bueno, tuvo muchos cargos como cargo público de representante del Partido Socialista y ahora ya ha abandonado la política, como nuestra compañera también, Noelia Losada. Buenas noches. Buenas noches. Y los periodistas Javier Recio, Alberto Gómez, Ana Pérez Brián y también nuestro amigo Jorge Flo. Buenas noches, tú repites. Buenas noches. Bueno, pues lo primero que quería deciros, un pequeño titular para no consumir mucho tiempo de la entrevista con Carolina España. Bueno, yo barrería un poco para casa y diría que me gusta que la Junta vea con buen ojo esa declaración de emergencia habitacional para paliar el problema de la vivienda que sufrimos ahora. Quizá lo de solo verlo como enojo se queda corto, pero bueno, tengamos en cuenta los tiempos políticos y que se presentó el informe hace un par de días. Claro, yo sigo con su titular, quizá que verlo con buenos ojos se queda corto, pero tampoco el papel de Carolina como portavoz de la Junta yo creo que es bastante complicado y en un momento como el que estamos ahora. Hombre, para empezar no se puede hablar de todo el tiempo. Sobre todo en el tema de la vivienda, que es la gran crisis que tenemos encima. ¿Javier? Yo sacaría como titular, y barriendo un poco. A ti te ha gustado otro, Claro, Dilo. Claro que lo voy a decir. Que yo creo que Carolina la veo volviendo al Ayuntamiento de Málaga. Ah, sí. Bueno. ¿Beatriz? Bueno, para eso tiene que salir el alcalde. Bueno, algún día se tendrá que ir. Bueno, no. ¿O no? ¿O se dirigía con otro personaje? A mí me ha resultado curiosa su justificación sobre el fraccionamiento de los contratos con el SAS. Y que bueno, que se ha entrado un poco en ese y tú más, que los propios compañeros se lo han dicho en la mesa. Yo he visto parte de la sesión de control esta mañana porque estaba... No me diga que sigue por supuesto. Eso tiene mérito. Como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Yo soy politóloga de formación o de deformación y en cualquier caso me sigue encantando y he visto la sesión de control. Ha sido la sesión más crispada, y las preguntas, y yo he vivido algunas muy crispadas, pero es verdad que me han parecido bastante duras. Y bueno, el ver eso del y tú más, porque cuando estaba en el Ayuntamiento de Sevilla, cuando estaba al final, el estar también fuera de la política te hace desintoxicarte un poco, bajarte al terreno y darte cuenta de lo que te dice la gente en la calle, que odian ese tipo de actuaciones, porque el y tú más, a la gente de la calle le da igual el y tú más, lo que quiere saber es si realmente ha habido un fraccionamiento, si eso es fraude de ley, si no lo es. Estamos hablando de muchísimos millones, también hablar de amiguetes es duro y me parece un lenguaje incluso un poquito grueso, pero en cualquier caso me ha llamado la atención su forma de justificar esos más de 500 millones, Pues si no me equivoco. Con eso nos quedamos, Noelia. Bueno, además, siguiendo un poco con esa argumentación, si el fraccionamiento está justificado porque eran situaciones que había que atender rápido, estás dando por supuesto que la contratación habitual es lentísima y uno de estos, el gobierno que hay ahora mismo, una de las cosas con las que iba a acabar era con esos trámites burocráticos, iba a agilizar la administración y al final, bueno, pues llevan 6 años y la contratación en la Junta de Andalucía sigue siendo tan larga, tediosa, complicada y burocrática como era antes. Jorge. Bueno, a mí me ha parecido que ha estado dedicada demasiado tiempo a justificar herencias que a justificar actos. Pues ya llevan unos cuantos años, ¿no? Llevan 6, ¿no? 6 años. En diciembre la comentamos. ¿Cómo te suena a ti, Jorge, eso de la alerta? No, digo alerta, no alerta. Emergencia habitacional. La emergencia habitacional, ¿no? Como una fórmula para... Emergencia es lo que tengo yo en la garganta hoy. Sí. Pero yo creo que la emergencia habitacional es algo que se habla localmente en Málaga, pero que yo creo que es un problema de toda España. El problema ya no es que haya casas o no haya. El problema es que la gente joven no puede comprarlas. Entonces da lo mismo que haya 50.000 viviendas a la venta si nadie puede acceder a ellas. Yo esta mañana he hecho un ejercicio bastante tonto en internet de ver lo que yo ganaba cuando tenía la edad de los presuntos compradores de ahora, en el año 84, traducido a euros en el 2024 serían unos 2.400 euros, con los precios del 84. Claro. Entonces la gente de ahora, primero soy becario. Primero que gana menos. O... Bastante Sí, menos. proporcionalmente, ¿no? Te Sí. digo, La mitad es no que ni se el vivía sueldo mucho mínimo. mejor hace Claro. 40 años en España que ahora, sobre todo si eras joven. Ganabas más dinero, te costaban mucho menos las cosas
y sobre todo no tenías la precariedad laboral que hay ahora de primero becario, luego te voy a hacer un contrato de aquellos de no sé qué, a ver si cuando tengas 40 años te hago ya de plantilla y te pago como Dios manda. Si yo ahora tuviera 24 años, estaría bastante mosqueado. Bueno, Jorge, 24 años. Yo, una de las cosas de las que quería hablar hoy era precisamente de vivienda. Me parecía un tema de verdad tan ajustado a la realidad que bueno, pues comentándole a la amistad de, oye, que esta noche voy a la tele, tal. Tengo una íntima amiga que ahora cumple 47 años, profesional de la psicología, se ha tenido que ir a vivir a Ardales. O sea, a la casa familiar Ardales. Viene a trabajar porque tiene su consulta aquí, pero también hace muchísimas sesiones de terapia online, ¿no? Y me decía, es que si me quieres poner de ejemplo, ponme de ejemplo. Y estamos hablando de alguien pues, que ha tenido ciertas vicisitudes en su vida, estaba viviendo de alquiler, le suben, creo que eran 500 euros del tirón. Y claro, ante esa necesidad, pues está yendo a Ardales a trabajar. Entonces ya no son 24, es que son 47 o 48 años. Entonces, al final, es cierto que volver la vista atrás y lo que se hacía en los años 80, en cualquier tiempo pasado no fue mejor, desde luego, pero es cierto que nuestros padres hace 40 o 50 años compraban un piso. Tanto tiempo y sobre todo tanto dinero y tanto tiempo. Sobre todo que los hijos años. vivíamos siempre, acabábamos viviendo mejor. En términos económicos, mejor que los padres, ¿no? Siempre aspiramos a una casa mejor, a tener un mejor sueldo. Generación y eso es lo que tú haces referencia. Eso se acaba. Sí. Eso se acaba. Sí. Nuestros hijos no van a vivir mejor que nosotros. En general, no. con la diferencia de edad que tenemos, que sois todos bastante, lamentablemente, más jóvenes que yo, pero yo vivo mucho mejor de lo que vivieron mis padres. Sí. Y me temo que mis hijos no van a poder acceder a una vivienda y vivir mejor que yo. Es más, probablemente tendrás que ayudar a tus hijos. Lo cual, económicamente. socialmente va a ser dramático. Lamentablemente la solución al problema pasa por ahí, y es que los grandes tenedores de este país de vivienda son nuestros padres, la generación del baby boom. Me estaba asustando. Y a mí también, ahora va a empezar y a mí con los también. grandes tenedores. No. Y a mí No, también. porque si uno analiza un poco las generaciones que tienen ahora 60 años, 65, pues pudieron pagar su casa con unas hipotecas medias de a 10, 15 años máximo, después compraron una segunda residencia en la playa o en el pueblo o donde fuere, y al final ese capital ahorrado que tienen vía inmuebles es lo que está haciendo poder ayudar a las otras generaciones a invertir o a cuidar a la vivienda. Un poco también lo que pasa con la conciliación, ¿no? Que son esa generación la que está ayudando a cuidar a los nietos para que los ambos... Que además sin esa red sería imposible. Sería imposible, sería imposible. Sí. Pero bueno, yo creo que en este caso lo que hay que hacer es dejar de, darte cuenta que es un problema complejo, que es un problema que no tiene una única solución. Para poder encontrar alguna, primero hay que hacer un buen diagnóstico y no decir tonterías como que si es el turismo lo que hace que haya poca vivienda, etcétera. Y yo creo que hay que empezar a hacer verdaderas acciones, ¿no? Bien sea liberalizar suelo, bien sea hacer construcciones masivas para personas que tengan menos de 35 años, temporales, porque claro, si tú haces un montón, es que esto también pasa mucho, ¿no? No, es que me he comprado una vivienda de protección, pero ya me la he comprado para mí para siempre y cuando me pueda comprar una mejor esta la alquilo. No, es que esta tiene que ser para el siguiente que la necesite, es decir, viviendas de alquiler de protección. Pero digo masivas, ¿qué ha pasado con los terrenos donde iba la Expo? Que ya no va. No podemos ahí construir cosas, no podemos transformar toda esa situación en un Bueno, espérate que el megaplan. alcalde no ha perdido la esperanza de que no llegue en algún momento una expo. Y que la inaugure él, ¿eh? Sí. O sea, ese También. terreno está ahí, pero él no ha perdido la No, esperanza pero yo creo que el tema de la precariedad salarial Influye muchísimo. es un tema... No, lo que es triste es que cualquier chaval a lo que aspire, por desgracia, es a heredar una casa. Que esa sea la salida que le quede, ¿no? Eso es muy triste, No muy es penoso. tanto a heredar como que al final a que tus padres te tengan que ayudar a pagar la entrada del piso, porque hay un problema enorme. Pero muchos jubilados no pueden ayudar, Alberto. O sea, hay gente que tiene su piso Sí, y se vive refiere a la gente una que no pensión, puede y que lo deja y al como final, herencia, lo que ¿no? deja como herencia es la vivienda, y muchos jóvenes lo que esperan es eso, por desgracia. Al fin, pero yo creo que el problema está detectado. O sea, el problema es que no se han hecho VPO, así de simple. No ha Es que habido- es así de simple. Sí, pero... El país ha ido muy bien, la economía ha ido muy bien. Y se ha olvidado esa parte. Y nos hemos olvidado de gente que necesita una vivienda de Y se de nos ha protección, olvidado y que no en se ha hecho. 2008 tuvimos una crisis brutal, que hay mucha gente que todavía no se ha recuperado. Yo me dedico al tema del empleo y de la formación y comentaba Jorge lo del tema de becario. Yo ahora estoy en una consultora, seguro que la conocéis, Arelance, del Parque Tecnológico, netamente malagueña,
y que se ha ¿Te das puesto... cuenta? No me Vamos a meter la cuña. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Ha metido ya a su amiga de Ardale y Arelán. Exacto. Y aparte otra cosa, le he dicho a mis alumnos que le iba a saludar, con lo cual ya creo que he todo hecho un el 3 por 1. Tú le haces con Thiago Cijo estoy Sí. saludando. Oye, me han leído la mente, ¿eh? Pero lo que venía a decir eso, por ejemplo, empiezas con un perfil primero becario, a ver si puedo ser junior, pero después el mercado de trabajo te está exigiendo que seas senior para poder encajar en cualquier oferta, y al final a los jóvenes no se les da la oportunidad para coger esa experiencia cuando se les exige experiencia en el mercado laboral. Y un poco conectando con esa crisis del 2008, yo, por ejemplo, yo la viví en mis carnes. Yo viví una dación en pago en el año 2013, después, curiosamente, el karma me llevó a ser portavoz de vivienda en el Parlamento, estas cosas que pasan, ¿no? Pero al final siempre, yo me acuerdo mucho de los compañeros de Podemos cuando me hablaban de los desahucios, yo decía, a mí no me lo cuentes, que yo estaba a punto de vivirlo, ¿no? Y realmente gente que no se ha recuperado de eso, ahora está viviendo exactamente lo mismo. Si veis el barómetro del CIS del mes de septiembre, la vivienda ¿El de Tesaro te refieres? ¿El qué? Del de Tesaro. Solo hay uno, ¿no? Después está la cocina de Bendodo, que es el Cintra, pero vamos, el de Tezano. Oye, no ha perdido. No ha perdido La tranquilidad. Ha perdido golpe, ¿eh? Me parece a mí Eso. que el de Tezano es bastante peor que el de Bendodo, ¿eh? Bueno, en cualquier caso... Más que nada porque no da aura. Cooking show, cooking, por lo visto sí que hay. Sí. Pero es la sexta preocupación en un barómetro que son 60 ítems. Por ejemplo, si te metes a un poco a bichear, te das cuenta de que hay otras cuestiones que sacamos mucho en los medios de comunicación, o se sacan mucho, como puede ser el tema de Cataluña, que ocupa el tema 30, por ejemplo. Pero la vivienda es el sexto. Sí, pero hay una cosa preocupante, Beatriz. Hay una cosa Claro. preocupante, que por encima del problema de la vivienda, la percepción de los españoles es el problema de la crispación política. Bueno, Entonces, por supuesto, mientras no saquemos claro. ese tipo de asuntos de la crispación política y como arma arrojadiza y se convierta en un tema de agenda, e incluso existe la posibilidad de hacer un pacto de Estado, Sí. no va a haber ninguna Pero solución. una pregunta que quería plantearos, al hilo de lo que comentaba Beatriz. ¿No creéis que la política, la actualidad, muchos medios, sobre todo medios de Madrid, hay temas como la amnistía, el cupo catalán, que tienen mucha importancia y mucha trascendencia, pero que luego el ciudadano... Ya le llega, da un esa momento importancia? ya llega un momento que se atraganta. Estamos, el tema de la crisis de la vivienda es un tema muy serio y da la sensación permanente justo que se buscan esas cortinas de humo de la crispación a un lado y a otro, para no centrarse realmente en lo que en los problemas. Yo llevo la radio puesta, escucho Puigdemont y bajo el volumen. Ya está, venga. Eso me refería un poco, música, ¿no? no puedo A lo más. siguiente, a lo No siguiente. puedo más con el protagonismo que se le da a ciertos temas. No puedo más. Y Sí, después- pero no dejan de ser importantes, ¿no? Sí. Y trascendentes, además. Sí, pero al final, efectivamente, no estamos hablando de lo que le afecta a la ciudadanía, al ciudadano de a pie. Bueno, hay una cosa A ver. grave, que sí nos afecta, que es que, por ejemplo, por culpa de esa situación no tenemos presupuestos, que son importantes también para esa lo vida más cotidiana. importante. o que va a Claro, existir claro, una más financiación absolutamente. privilegiada hacia, Sí. hacia Bueno, al unas final todo zonas en está detrimento de conectado otras. y podemos hablar de la infrafinanciación. O sea, al final todo está unido. A ver, ¿no? Jorge, ¿qué ibas a decir? No, yo lo que iba a decir es que hay, yo creo, dos formas de afectarte. El día a día y, digamos, esas grandes decisiones macroeconómicas, sociales, tal, que a lo mejor te afectan algún día. Por ejemplo, Puigdemont, ¿me va a afectar algún día? Puede que sí, pero en mi día a día, No lo noto. a mí Puigdemont me trae absolutamente al pairo, Sí. iba a decir en el buen sentido, en el mal sentido. Sí. Entonces, pues que me bombardeen con Puigdemont no me afecta para nada en ese sentido. Pero muchas de las cosas del día a día, lo que hablábamos antes de... tengo a mis hijos con 47 Claro. años en casa. Me A ver si suben algún día 200 euros se va, al que lleva alquiler, siendo hora, claro. ¿no? A ver si se va antes de los 48. No es mi caso, ¿no? Pero es un caso... O esa obra del palo que te encuentra todas las Esa mañanas, obra del ¿no? palo me tiene Que te traumado. tiene Te tiene loco, ¿no? ¿Cómo Te tiene tres seres traumado. humanos pretenden cambiar una tubería de 500 metros? 3 héroes. Bueno, el distrito del palo, ¿quién lleva el distrito del palo? Carlos Conde. Carlos Conde. Bueno, Carlos Conde, sí, sí. hablaremos con Carlos Conde, a ver qué pasa ahí con ese. Si le arregla ¿Qué la pasa carretera. con esos 3 obreros que están ahí Los pobres ahí pico pala. procrastinando? Bien, os voy a plantear otro tema, la Torre del Puerto, que es el debate eterno de hace 8 años y que justo cuando quedan apenas un par de meses Sí, 9 de noviembre. para remitirlo al Consejo de Ministros, pues resulta que los promotores ni para adelante ni para atrás, ¿no? Parece que hay una serie de indecisión. ¿Cómo os suena todo esto?
Bueno, yo la Torre del Puerto fue una de las cuestiones que me bajé del barco a mitad de viaje, porque me fui dando cuenta. Yo empecé el mandato creyendo que el proceso era muy garantista, que cuantos más hoteles mejor, y según fue avanzando el mandato me fui cargando de elementos negativos y un día dije, estoy defendiendo algo en lo que ya no creo, porque le veo más contras que pros, ¿no? La seguridad jurídica ya no me parecía tal, ya no me parecía, bueno, desde que empezó el proyecto hasta ahora, la cantidad de proyectos hoteleros que se han hecho, no me garantizaba tampoco me daba la sensación de que ese proyecto iba a colapsar todo el barrio de la Malagueta, porque estuve en algunas reuniones en las que no quedaba claro la salida de ese hotel, y una serie de cuestiones, por ya no hablar el impacto paisajístico, ¿no? Ya un poco que un día dije, pero vamos a ver, es que ¿qué me queda para apoyar este proyecto? Que antes mi partido dijo que sí, pues vamos a ser sinceros con la ciudadanía, es que no lo vemos porque según iba pasando el tiempo creo que los políticos tenemos que ir cambiando también con la ciudad, y la ciudad cambió tanto desde que empezó ese proyecto hasta ahora que a lo mejor ya no es tan necesario, pero es que ni las cadenas hoteleras están interesando por el proyecto. Ana, hay un caso similar, ¿no? Yo veo un caso muy similar. Yo lo veía necesario quizás hace unos años. Bueno, me parecía un proyecto que estaba bien para Málaga, tampoco era capaz de medir o no me importaba tanto el impacto ambiental como lo que tú dices. Y al final yo creo que la ciudad en todos estos años ha cambiado muchísimo y ya no es necesario. No es necesario hacer, bueno, pues esa enorme torre ahí que no se sabe la viabilidad que va a tener, porque precisamente, es que lo decís vosotros, los inversores están teniendo dudas. Claro. Y sobre todo los ligados a lo que tiene que ser, que es un gran complejo hotelero con garantía. Javier, tú no te has bajado de... No, yo no me bajo del barco, no te has bajado. No, yo le iba a decir, Noelia, no te fue tan bien. Bajándote de ese burro, mira dónde te Sí, seguro que Ciudadanos no salió por la Torre del Puerto. Eso es un hecho. Seguro que fue por eso, Javier. Yo creo que tú lo hiciste por eso, no porque tú ya no creías de una forma sincera. Más bien, te quitaste de en medio pensando que te iba a venir bien y al final mira cómo si ya está fuera de política. No, ella está en la política cuando digo cambió. que ya está fuera de política. Pero, no, Javier, todo lo contrario. Ella se cambió del burro. Yo es que pienso como no era, Javier, discúlpame, pero y esto más sincera... Es bueno pasarse del burro. Esto más sincera... Ha dicho barco, no burro, ¿eh? Javier, otras cosas yo te prometo que lo reconocería, pero tuvimos un gabinete de crisis y mi asesor en prensa, que era contrario completamente a que en aquella época a Albert Rivera llamaban veleta, que por favor no cambiara de opinión. Y yo decía, es que no podemos seguir defendiendo esto. Votamos, Noelia, los que éramos... Yo creo que lo hiciste al revés, pero vamos, eso ya es... Javier, cuando haya hecho algo por motivos estéticos te lo diré. Tú has hecho alusión a una cosa que me parece muy interesante, dice la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no se rompe después de 6 años de trámite y dice, no, ahora ya no me interesa esto, ahora ya no lo apruebo. Te voy a contar una anécdota. Yo creo que eso sí que quiebra la seguridad jurídica de los inversores. Te voy a contar una anécdota que me pasó un día. Cualquiera que se haya quería se podía haber presentado, un concurso para eso. Totalmente. ¿No? Mira, te voy a contar una anécdota. Yo era muy garantista con el procedimiento, estaba muy tranquila. Entonces un día me llaman de uno de los partidos políticos del ayuntamiento y me dicen, oye Noelia, ¿sabes que nos llevan a la Comisión de Urbanismo la aprobación de esto con la evaluación medioambiental caducada? Digo, no, ¿esto cómo va a ser verdad? No. Yo al teléfono le digo al concejal de urbanismo, y esto será mentira, ¿no? No me vas a llevar esto caducado. Sí, está caducado, pero no te preocupes, he hablado con la Junta y que esto me hacen un informe rapidito y ya está. Hubo que repetirlo. Claro. Y yo, perdona, ¿cómo que un informe rapidito y para pasar el trámite? De todas formas, yo no es por darle la razón a Carlos Conde, pero si caducó fue por la lentitud. Fue Carlos, era Raúl el concejal. Raúl, claro. Pero era la lentitud de la propiedad. Es que claro, los informes van caducando. Pero vamos, para terminar mi argumento, yo creo que Málaga necesita un gran hotel de 5 estrellas. ¿Perdón? Que necesita la torre. Un gran hotel de 5 estrellas y yo apoyo que se haga en el puerto. Pero vosotros, vamos a ver, ese gran hotel de 5 estrellas lo tenemos en el Miramar, en el Vinci Posada del Puerto y tampoco... Málaga no tiene un hotel de 1000 habitaciones para congresos grandes, no lo tiene. Bueno, pero no lo tiene. Pero tiene una red hotelera bastante amplia. Sí. Es una realidad que Málaga... Un hotel 5 estrellas gran lujo. Málaga no puede acoger... Cero. Ana, no puede acoger. La planta hotelera de Málaga no puede acoger congresos de 1000 personas. Málaga capital, no puede. Y eso podría hacer eso entonces al lado del Palacio de Congresos. A ver, Alberto, tú estás callado. Bueno, cargarse de tu punto de vista, ¿no? Bueno.
Yo tampoco me bajo del burro, a mí Mucha nunca gente. me convenció la torre, me sigue sin convencer y creo además que, en fin, que su impacto estético es terrible y Después la gente no sabe que la torre, ese no es el proyecto definitivo, ¿eh? O sea, el proyecto estéticamente no se sabe cuál es. Sí, sí. y no creo Bueno, que la la opinión opinión... la conocemos. Yo es que iba a ir por lo que acabáis de decir. Cuando yo veo el proyecto del edificio, o sea, y acostumbrado a ver los tremendos skyscrapers que se hacen ahora mismo en todo el mundo, que te quedas boquiabierto, yo veo este edificio y digo, agua con sifón. O sea, no me llama la atención para nada, no es ni bonito ni feo, sino todo lo contrario. Entonces yo creo que Málaga sí que necesita un edificio que digas, el edificio, él en singular, Emblemático, el absolutamente. edificio de Málaga. Pero Y qué triste hubiera sido que fuese ese el edificio de Málaga. Y Por eso te además digo, que entonces, tape un cuando lo símbolo veo como la farola, que sí arquitectónicamente- que es... Ya, lo de la farola, no me digas lo de la farola, que la farola está en el Quinto Pino. Bueno, ¿no? pero no deja de ser el entorno. Y además, y un poco rompiendo una lanza en favor de Noelia, yo recuerdo cuando ella, como dice, se bajó del barco o del burro, yo entonces estaba en el Parlamento y yo no lo vi como un posicionamiento táctico de a ver si ahora... Yo pensé... Claro, se la tú está- lo defiendes se la porque está Dani jugando. tampoco bajaste. hizo exactamente lo mismo. bueno, vosotros hombre, también os bajaste. claro que Dani sí, Pérez claro también se que bajó. sí. promueve el Pero- Paulino Plata del pero esto PSOE. no es por el similitud ni por simbiosis. El PSOE la aprueba inicialmente Esto no es- y esto no es cambia por razones tácticas. Esto no es Por eso lo defiende a esto es por Noelia. no simbiosis Pero es que ni cambiar de reproducción opinión, por espora. Esto es... Es que hay algo más sano que cambiar de opinión. Efectivamente. O tú tienes las mismas O sea, opiniones que hace 20 vamos. años en todo. Hombre, yo tengo un Sería pensamiento, duro, ¿eh? yo intento ser coherente. Bueno, a ver si Pues va la a poder coherencia mantener una muchas veces coherencia te coherente, hace Javier. cambiar de Hombre. opinión. ¿De verdad tenía que estar soportando la opinión que tenía mi predecesor en el partido? ¿Te parece una persona más coherente que yo para seguir soportando Habla de Juan Casal, habla de Juan Casal. ¿Eso qué tiene que su ver Juan opinión Casal en con todo? eso? Tiene mucho que ver. Bueno, pues que era claro la- sí. ¿Qué tiene que Era ver? la persona que defendía la torre del puerto. O sea, tú entonces Ya tú eso estuviste debió- mintiendo desde Pero primera hora. no, ¿me no estás diciendo? volvamos, no volvamos permanentemente al pasado, que eso, además, yo creo que muchos Es que ni... es al Somos revés, muy es que me vintage, cayó la del ¿eh? pulpo por bajarme. Hemos tenido una buena ración hoy de volver al pasado. De volver al Esta- pasado, ¿no? ¿Esta Málaga necesita esa torre? Sí. Yo creo que no. Yo creo que no. Sí. Pero una pregunta, ¿y si estéticamente te dejara Claro. boquiabierto, cambiarías Pues de quizás opinión? sí. Probablemente sí. Ya está. Ya, pero como no nos van a hacer la ópera de Sydney, ¿Por Ya, qué pero es no? que- Ahí tiene el Hotel Vela de Barcelona. vamos a hacer un Dubái trasnochado de hace 30 años. Claro, No lo sé, absolutamente. lo que está claro es que algo semicircular con las barandillas azulitas está más visto que el teleo. Sí, pero al final no Desde dejan de hace ser 20 años. 116 plantas, ¿no? ¿Eh? Que no dejan de ser 116 plantas. No, Hagan la no, ópera de Sydney, no, no. hagan cualquier... 116 no, 150. Metros, metros. 100 metros, perdón, Metros. 116 Se puede, metros al se final. puede, no, es más, más. Son Se puede 130 hasta metros. 100. Lleva, Llega hasta 130. lleva un auditorio de 1000 Sí, localidades, ¿eh? efectivamente. Lleva un auditorio de 1000 localidades que a lo mejor Pero es otro, por yo eso. no hemos acuerdo. aprendido nada de las torres de Martirico. ¿Y qué le Oye, pasa? las Torres ¿Pero qué pasa a Martirico la han Torre de tenido un Martirico? problema con las viviendas turísticas, pero no le Pero pasa las torres de nada. Martirico son... Las veis y os decís, ¡ay, qué bien! Son A mí me horrorosas. gustan. Vale, Horrorosas. gracias. No, pues a mí me Son gustan las bastante torres de feas. Martirico. Yo lo veo bastante bonito. Yo también. Bonitas. A ver, Yo creo que Yo ha también, cambiado a mí el me barrio gusta. de Martirico. Martirico Y además- hoy es mucho mejor con y, la torre. y hablamos lo que con se ha hecho conocimiento de alrededor- causa, que estamos allí. ¿no? Y lo que se ha hecho alrededor, Yo también gracias a las torres de De todas Martirico. maneras, y también tendremos que asumir una cosa, y esto lo hemos comentado muchas veces con respecto al problema de la vivienda. Casi la única solución es construir en vertical, con lo cual no podemos seguir aspirando a que rascacielos no. Ya, pero habrá Tendremos que- terreno hacia Campanillas, tenemos Ya. que hacerlo ahí. Pero ¿por qué no quiere que Pero Málaga, porque que Málaga a mí me tenga gusta, torre claro. y rascacielos? ¿Dónde está el problema? No, si yo no tengo ningún problema. Teatinos tiene torres espectaculares, el Sky Garden y todo lo que quieras, pero habrá zonas en las que haya que poner rascacielos todos juntos y habrá zonas en las que un rascacielos, el impacto visual, desde luego para mí es demoledor. Vamos, ya es cuestión de gusto, ¿no? Cada Sí, uno sí, le puede sí, gustar. Con gustos los colores, claro. Pero vamos, además yo creo que además el tema de la torre del puerto, yo es que lo veo como un símbolo de la pujanza turística de Málaga. Yo lo veo así, como un edificio que refleje eso. Estoy de acuerdo contigo. Yo no lo veo espectacular el edificio, pero que lo que se acaba de aprobar es la volumetría. El proyecto ese no está aprobado, no está diseñado. Falta, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? Que es donde está el problema. El quid de la cuestión es que hay que hacer un proyecto constructivo que vale un dinero y los promotores no están Claro. por hacerlo. Bueno, y hablamos nosotros desde un posicionamiento ideológico, político, pero también hemos escuchado a la ciudadanía, la mayor parte de los malagueños y de la la mayor, ciudadanía. ¿por qué dicen la mayor parte? Quiero No, vea, decir, vea, pero eso- vamos, ¿Dónde está los, reflejado los eso? movimientos Si tenemos en sociales, cuenta, ¿no? Los movimientos sociales, ninguno. Si hacemos caso a la ciudadanía, ha votado a Paco de la Torre con mayoría absoluta, Sí, claro. que uno de sus principales proyectos es la Torre del Puerto. Eso no te lo compro, a pesar de que somos muchos los De que... hecho, Hay de hecho, una Dani encuesta. planteó Pero ha habido Y hay una movimientos encuesta de la muy Universidad de potentes. Málaga, recuerdo,
que la mayoría apoyaba la Torre del Pueblo. Ha habido también movimientos muy potentes. pero es que Ya, bueno, es que claro, sí, pero muy tú dices potentes. la mayoría, según no, los la círculos mayoría en los no. que mueva, De hecho, claro. La Dani- mayoría de la gente con la que hablo. A eso sí sí, que vale. eso sí. Con tu amiga Dardale, ¿eso le gusta o no? No se lo he preguntado. Para el pregúntaselo. próximo programa traigo la De hecho, primicia. Dani Pérez planteó las elecciones municipales casi Como un un plebiscito, plebiscito, ¿no? claro. Diciendo Torre sí, Torre no. Y bueno, Mira Noelia cómo le fue. Tampoco me Por pa- la torre. Por la torre. ¿Te creías tú que tú Y a ibas Dani a más también por la por la torre? torre, Mira, seguro. fue tu tumba la torre. ahora no me quedo sin decir que el PSOE necesitó un autobús porque fue el PSOE el que presentó la Torre del Puerto. Claro. Está Miguel Ángel Heredia. José Dani Luis- Pérez estaba en primera fila con Miguel En Ángel. segunda Sí. fila estaba, en la fila. Segunda estaba también. Pero es que hay Oye, que, pero hay que José Luis reivindicar el Espejo. derecho a rectificar y a Yo cambiar de también. opinión y no pasa nada. Yo también Es estoy de que- acuerdo en es eso. que, Al que quiera cambiar de bueno, hombre, opinión. claro, Sí, si el pero que no quiera por quedar toda la vida en la Hombre, misma si- opinión, si tú eres de los que Pero te no por gusta... estrategia política. Si tú te crees, por ejemplo, Pedro Sánchez, que cambia de opinión cada 2 por 3, pues a mí eso no me gusta. A ti te gusta que cambie de opinión. A mí no me gusta que diga, no voy a hacer esto y voy a hacer lo contrario. Es que he cambiado de opinión. bueno, o alguno me decía que Hombre, todos si contenemos cambiara, multitud. si cambiara de opinión, el También peor es que sorprende. hace otras cosas, además de no cambiar de opinión. Pero bueno, Mira, vamos muy bien. Sin hablar de Sánchez, vamos a Es que tener... partido político aprovecha cualquier sobre cosa todo para porque meter a queda un Pedro minuto, Sánchez. tengo que ya Después despediros. decís de O sea, mí, que tiene pero vocación vamos, política. 40 segundos me están diciendo, así que yo iba a meter el tema de Pedro Sánchez, que sé que os gusta, pero bueno, no va a ser posible. A la próxima, como va a volver más ocasiones, Venga. No caigamos en la burbuja mediática que hemos criticado antes. Es verdad, por eso no hemos hablado. Hemos hablado de lo que le interesa a la gente. Eso. Eso. Bueno, gracias Beatriz, Javier, Gracias. Alberto, Ana, Jorge y Noelia, y gracias sobre todo a ustedes por acompañarnos, por seguirnos ahí cada semana, y que sepan que la semana que viene volveremos a estar aquí hablando de cosas que creemos les interesan. Hasta entonces.